Hola, bienvenidos a Oye Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y les había prometido que íbamos a indagar acerca de quiénes eran los padres de la iglesia y qué versículos del Nuevo Testamento habían sido modificados. Así que manos a la obra. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Se trata de un grupo de sacerdotes, teólogos y escritores y obispos, todos ellos católicos, que se fueron sucediendo desde el siglo I, una vez muerto el apóstol Juan, el último de los apóstoles que murió, el más longevo, y después de la diáspora que se produce, la dispersión que se produce con la destrucción en el 70 de esta era, con la destrucción del templo por parte de los romanos, el segundo templo. Y esta gente, estos padres de la iglesia, van desde el siglo II, porque se calcula que Juan vivió como 100 años, así que ya estaba comenzando el siglo II, hasta el octavo. Fueron 6 siglos de una sucesión de sacerdotes, de teólogos, de escritores, obispos, que se fueron sucediendo a través del tiempo por 6 siglos. Y ellos son los que desarrollaron casi todas las doctrinas que forman parte del dogma de fe del cristianismo. Y solo para dar algunos nombres, porque si no habría que tener más de una clase solamente para ellos, mencionaré a Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Clemente de Cesarea, Justino Mártir, Irineo de León, Hipólito de Roma, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona, entre otros muchos, algunos más o menos famosos. Pero note que todos los que mencioné son distintas nacionalidades. Ninguno es de origen hebreo, israelita o al menos judío. Ninguno. Roma, Grecia, Francia, Egipto, porque por ejemplo León está en Francia, Alejandría está en Egipto. Son algunas de las nacionalidades de esta gente. Y ahora sí, vayamos a ver los versículos que han sido modificados. Ojo, fueron modificados un montón. Solo me voy a referir a los que fueron modificados para tratar de sostener, como les anuncié en la clase anterior, la famosa doctrina de la Santísima Trinidad. Uno está, como les anticipara, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hemos recibido. Estoy leyendo la Reina Valera. Y quiero anticiparles que los 2 versículos que voy a leer, este es uno y falta el de Primera de Juan, los voy a rebatir con razones extrabíblicas, que no serían, usted puede no creerlas, porque tendría que, bueno, está bien, puede indagar y verlo, pero digamos, no son bíblicas, son más bien históricas, pero las voy a rebatir también bíblicamente, con el Nuevo Testamento, porque como siempre que alguien quiere falsificar algo, se cometen errores. Y gracias a Dios quedaron justamente para echar luz sobre estas cuestiones. Siempre se creyó que el Evangelio de Mateo había sido escrito en griego, hasta ahora, porque apareció el original en hebreo, como no podía ser de otra manera. Mateo era Leví, Leví era judío, ergo escribió en hebreo, sin duda. Siempre lo supusimos los estudiosos, pero hasta hace relativamente poco, 50, 60 años, no se había descubierto un manuscrito del Evangelio de Mateo en el idioma original. Bueno, ahora sí, empezamos por las cuestiones históricas. Y claramente en esa versión, este verso no está, hay otro. Yeshua ordena bautizarlos en su nombre. Y esto tiene 2 fundamentos. Uno, porque es tradición hasta hoy, cuando se hace el bautismo judío, que las personas que se bautizan lo hagan en el nombre del rabino con el que estudiaron. Y no nos olvidemos que Yeshua, entre otras cosas, es el más grande de los rabinos que ha existido. Y que existe y que va a existir eternamente. Así que primero eso. Y segundo, porque de hecho los discípulos lo hacían. Y esto sí es bíblico. Fíjese lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 4 y 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach.
Y el 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Modificaron Mateo, pero no modificaron Hechos. Los discípulos, entre ellos Pablo, bautizaban a los creyentes nuevos en el nombre, hacían discípulos claramente, y los bautizaban en el nombre de Yeshua. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Las versiones siríacas, que son, a ver, voy a nombrar versiones bíblicas, esto tampoco es bíblico, pero usted puede indagarlos, versiones bíblicas en idiomas anteriores. Usted sabe que, a ver, vamos a explicar algo. El español es un idioma latino, ¿sí? El francés es latino, el portugués es latino, obviamente el italiano es latino, son todos, derivamos, nuestro idioma deriva del latín, que es de Roma, ¿sí? Pero lenguas como el siríaco, el egipcio, son lenguas de mayor data, o sea, más antiguas en términos históricos. Y en esas versiones bíblicas, ninguna dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esto para que vean que se modificaron especialmente las versiones bíblicas que derivan del latín, de Roma. Así que ya de alguna manera desvirtuamos esto que les decía respecto de Mateo 28. Vayamos ahora a leer Primera de Juan. Esta es el otro versículo modificado por estos padres de la iglesia. Primera de Juan 5, versos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y voy a leer el 8 porque ahí es donde, donde se va a caer esta modificación. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, y noten que está en mayúscula, o sea, el Ruach Kadosh, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esto fue añadido, fue variado, fue modificado, y esta afirmación está sustentada en que el pasaje no se encuentra en ninguno de aquellos idiomas que le mencioné. No está en el sirio, no está en el árabe, no está en el etíope, el copto o en el armenio, no está en el eslavo, es decir, en ninguna de las versiones más antiguas. Tampoco está en la búlgata, con lo cual, históricamente, digamos, esto se cae. Las versiones más antiguas expresan, son tres los que llevan registro: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de común acuerdo. Llevar registro, porque eso es lo que literalmente dicen aquellas versiones bíblicas, es llevar testimonio. Por eso el 7 dice, porque tres son los que dan testimonio, registro. Y ahora sí viene cómo se va a caer bíblicamente, lo vamos a sustentar bíblicamente. Y menciona que los que dan, en el verso 8, menciona que los que dan testimonio en la tierra es el espíritu, el agua y la sangre. A diferencia de lo que dan en el cielo. Ese fue añadido. El 7 fue añadido. Los que dan testimonio en la tierra, porque en definitiva el título dice el testimonio del Espíritu. ¿Sí? Como sabemos que alguien es verdaderamente un convertido, un creyente. Fíjese, concuerda con Romanos 8. Vamos a Romanos. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu, también en mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primer testimonio, el Espíritu. Esto lo dijo Pablo. Vamos a Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente. Este es confirmando lo que dijo en Romanos, lo dice también en Efesios, el mismo apóstol, que de esta manera damos testimonio con el Espíritu. Gálatas 2:20 dice, con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá está, vivir, digamos, de manera tal que sea Cristo el que viva en nosotros, crucificándonos.
Esta es una manera de vivir en el Espíritu. Romanos, de vuelta, Romanos 6, del 4 al 6, porque somos sepultados, y acá viene lo del agua. ¿Se acuerdan? Los tres testigos, el Espíritu y el agua. Romanos 6 habla del agua. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acá está el bautismo, el agua. Justamente uno cree, recibe el Espíritu, se bautiza, entonces el testimonio es el Espíritu, el agua, y Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y la sangre, ¿sí? Que también concuerda con Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos son los tres testimonios de los que habla en la tierra. No hay nada del cielo. El testimonio en el cielo es un agregado que no existe en las versiones en idiomas más antiguos, al solo efecto de poder justificar o intentar fundamentar la doctrina de la Santísima Trinidad. El original de Primera de Carta de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, en realidad trae el 8, que sería el 7. La primera carta dice, capítulo 5, verso 6, este es Yeshua Mashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Ruach es el que da testimonio, porque el Ruach es la verdad. Note que habla de Yeshua Mashiach cuando vino a la tierra, no habla del cielo. Si usted no lee el 7, porque no corresponde leerlo, porque es un añadido, es coherente toda la escritura de este capítulo, o por lo menos esta parte, donde dice seguidamente porque el Ruach es el que es la verdad, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el Ruach, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El 7 es un agregado, ¿me entiende? Al solo efecto de querer sustentar algo que es un invento. Les recomiendo puedan leer la versión de Mateo 28:19 y de Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, en la Biblia Kadosh israelita, por ejemplo, que la pueden bajar gratuitamente como aplicación, y van a obtener la literal traducción y la forma original. Estos tres testigos, volviendo a la primera carta de Juan, en la tierra, es para nosotros. Un poco lo que venimos hablando a lo largo de todas estas enseñanzas. Estos tres testigos deben estar influenciando al creyente en su diario caminar. Usted debe caminar así, dando testimonio del espíritu, del agua y de la sangre, ¿sí? Usted creyó, recibe el espíritu, se bautiza, y la sangre de Yeshua, la única, es la que nos redime de los pecados pasados. Es decir, que uno debe caminar así. En la vida del creyente debe haber este testimonio, el testimonio del Espíritu, que lo hará caminar correctamente, de acuerdo a las instrucciones o a la Torá de Dios. No se puede decir que uno tiene el Espíritu Santo y caminar de cualquier manera, sin tener en cuenta cuáles son los mandamientos del Eterno. Debe haber sido muerto en el bautismo, sepultado y resucitado conforme al bautismo, la inmersión en agua y en el nombre del rabino que lo ha instruido.
Pero en el caso particular de Yeshua, porque él ha hecho con su muerte la redención de Israel, al final voy a explicar correcta y concretamente por qué solo en su nombre debemos ser bautizados. Hay una razón superadora, no solo porque es rabino o porque fue rabino y nos instruye. Hay una razón aún más poderosa. Esto está estrechamente relacionado con el derramamiento de su sangre. Fíjese el verso 10 de esta misma carta, primera de Juan, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquellos que permanecen confiando en el Hijo de Jehová tienen este testimonio dentro de ellos. Pero, porque ya llego al final, voy a hablar de la razón esta poderosa por la cual nos tenemos que bautizar en el nombre de Yeshua y en ningún otro nombre. De hecho, estaríamos cometiendo una verdadera blasfemia. Esto tiene que ver con el misterio de Tzipurim. Purim significa suerte. Y es un vocablo persa. De hecho, está la fiesta de Purim, que usted puede leerlo en el libro de Esther o de Hadasha. Ahora veamos cómo juegan la trama en el tema de la inmersión. Existe una instrucción específica en los casos de las personas con lepra. En hebreo, lepra es tzarahat. Cuando un israelita tenía esta enfermedad debía ser tratado conforme lo que está referido en Levítico 14, 1:7. Vamos a leerlo. Dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Por eso suertes, Tzipurim, porque no se sabía cuál iba a vivir, qué ave iba a vivir y qué ave iba a morir. Se tiraban suertes, una se mataba, se derramaba su sangre en un vaso, como escuchamos, en aguas corrientes, y la otra, después de mojarla, junto con el hisopo, la madera, etcétera, y el cedro, se salpicaba al que había sido leproso. Bueno, fíjense qué significativo. Yeshua representa el ave sacrificada, claramente. Y la otra es Israel, la que quedó viva y se fue al campo. Pecadora, de dura cerviz, hablo de Israel, ¿no? El ave viva se remojaba en la sangre del ave sacrificada. Note usted la profecía, ¿no? Y se rociaba al enfermo para purificarlo. Esa y no otra es la razón por la que en el bautismo de Yeshua, recuerde, en el Jordán, aguas corrientes, no fue una mitzvah, no fue una pileta. No fue una pileta. Aguas corrientes, dice Levítico. Esto es para judíos también, ¿eh? Porque el primer templo no. El de Salomón no. Que fue hecho conforme a la visión que Dios le dio a David. Los planos los hizo David, ¿se acuerdan? En el primer templo no había mitzvah. Mitzvah son los piletones. Mitzvah, creo que se llama. Pero es la misma raíz del mismo vocablo. Ese es un invento judío. Esto no es solo un reto a los cristianos que bautizan en piletas, sino a los judíos también.
porque eso no lo manda la Torá. Trato de ser, primero, ecuánime, y segundo, para que sepan que yo no judaizo, como tantas veces se me acusó. Es por esa razón que Yeshua en el Jordán lo hizo ante un sacerdote, Juan, hijo de Zacarías. No se olvide que Zacarías era sacerdote. De hecho, estaba en el templo quemando incienso cuando se revela al ángel y le dice que va a ser papá. No podía Yeshua ser bautizado por cualquiera. Tenía que ser sacerdote. Juan lo era. ¿eh? Y le dijo Yeshua, porque Juan se resistía a bautizarlo. Y Yeshua le dice, es necesario que me bautices, que lo hagas, para que cumplamos con toda justicia. ¿De qué justicia está hablando? De Torá. Torá es lo que marca la justicia. La justicia de Dios, la voluntad de Dios es Torá. Esa es la razón por la que dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Justicia es cumplir Torá. El pecador purificado, o sea, nosotros, por la sangre de esa ave, en este caso, por la sangre redentora, la única que puede limpiar nuestra lepra, que es la sangre redentora de Yeshua Mashiach. Esto explica la sanidad de Naamán, por ejemplo, que se metió por orden de Eliseo en el Jordán. Es tremendo esto, porque dice, mire que el verso 8 de Levítico 14, escuche lo que dice, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, se lavará con agua, será limpio y después entrará en el campamento, pero morará fuera de su tienda 7 días. Naamán, y Eliseo le dijo a Naamán, en aguas corrientes sumergite en el Jordán 7 veces. Eliseo le estaba diciendo con Levítico 14. También toma otro sentido que el Espíritu Santo descendiera sobre Yeshua en forma de ave y no en forma de león o algún otro tipo de animal, porque era una avecilla pura, no era un cuervo, probablemente la avecilla fuera una paloma, seguramente. Como ven, los 3 testimonios de 1 de Juan 5, 7 y 8, el espíritu, el agua y la sangre. Todo esto nos obliga a una sola manera de bautizar al creyente. Y solo debe hacerse en el nombre de aquel que nos ha salvado por su sacrificio, por su sangre redentora. Esta es una razón sumamente poderosa. Por eso decía, hasta no sé si no estamos cometiendo una blasfemia. Primero porque la Santísima Trinidad no es bíblica. Segundo porque han sido modificados sendos versículos del Nuevo Testamento por causa de esta mentira. Bíblicamente he demostrado en hechos que se bautizaban en nombre de Yeshua. Los apóstoles bautizaban en nombre de Yeshua. Porque al modificar los padres de la iglesia, Mateo 28, no tuvieron en cuenta Hechos 19. O se les pasó, no sé. No figura en ninguna Biblia de idiomas traducidos a idiomas mucho más antiguos que el latino, que el español. Así que, hermanos, yo todo esto lo traigo no como crítica, les repito. Solo quiero que tomemos conciencia de nuestra raíz, de nuestra matriz hebrea. Nuestra fe está sustentada en una matriz hebrea que debemos obligatoriamente indagar y no repetir, como viene sucediendo durante cientos, miles de años, cosas que hemos heredado y que son mentiras. Definitivamente, decididamente, son mentiras. Yo espero la reflexión especialmente del liderazgo, ¿no? Pastores, maestras de
maestros de escuelitas, líderes de adolescentes, líderes de células, etcétera, etcétera, que indaguen, no porque yo lo esté enseñando o porque alguien sepa, que indaguen, de la misma manera en que me dediqué desde que me convertí a investigar y a indagar y a buscar. Piense que solamente en el hecho de las distintas traducciones, olvidémonos por un instante de la mala intención de estos falsos maestros como los padres de la iglesia y etcétera. Imagínense que en las traducciones ya se pierde un montón de cosas. El hebreo para cómo es un idioma muy particular. Yo sabe que hemos recibido del hebreo lo pasaron al griego, del griego a los distintos idiomas. Entonces, yo me imagino en estas traducciones como si fuese un río. Si usted quiere, en un río vio hay una fuente, digamos, hay un lugar en donde el río nace, hay un cauce y hay una desembocadura. Todo río tiene esas tres partes. Bueno, el hebreo es la fuente, el griego es el cauce, el agua ya viene enturbiándose, y ni hablar de cuando llegamos al español o al romano o al latín, porque en la desembocadura usted ve, si no vaya al delta del Tigre, ya el agua viene de cualquier color, llena de contaminación, con vegetales, con todo tipo de basura. O sea, hay que ir a estudiar el hebreo. Primero porque somos hebreos. Si usted creyó, usted es un híbrido, uno que cruzó de muerte a vida, como expliqué en la clase del establecimiento del reino. Gracias por escucharme de vuelta. Termino aquí y terminamos con Yeshua desde el principio. Empezaremos después con alguna otra enseñanza que haga que caigan nuestros velos, que se desaten nuestras ataduras y que la iglesia apostólica, la primera, la primitiva, como llaman los cristianos, vuelva a su matriz original. Gracias, Dios le bendiga y Shabbat Shalom. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo, un cuerpo preparó solo por amor, todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, en su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, porque conoció tu salvación.
salvación.